Deseando se encuentren de lo mejor, vamos a iniciar con nuestra cápsula informativa número 2 y mientras tanto estamos abordando el tema sobre el derecho procesal penal, teniendo las primeras bases sobre las conceptualizaciones y el contexto suficiente para saber hacia dónde nos dirigimos con el proceso. Tenemos que comprender cuáles son los principios y dentro de estos principios las etapas que ocuparemos y cómo las ocuparemos dentro de este proceso penal. En resumen, les comparto esta pequeña diapositiva donde encontraremos la primera etapa, la de investigación, la cual a su vez está dividida en inicial y complementaria. Dentro de esta primera etapa se celebra la audiencia inicial, que puede comenzar desde el control de la detención para continuar con formulación de imputación y culmina con la vinculación al proceso. La segunda etapa tenemos la intermedia o de preparación a juicio, donde se resuelve sobre la admisión de pruebas, y la tercera etapa, la de juicio oral, que inicia con la audiencia de debate, donde se desahogan las pruebas y que concluye con la sentencia. Ya iremos de manera pormenorizada y específica avanzando sobre cada una de estas etapas. En sí, nuestro proceso penal acusatorio pues va a comprender distintas fases donde nosotros vamos a aplicar cada uno de los lineamientos del Código Nacional de Procedimientos Penales, y bajo esta legislación nosotros iremos comprendiendo pues cada una de estas fases y los requisitos preliminares de cada una de ellas para que sean válidas y efectivas dentro de este proceso penal. En esta pequeña diapositiva, pues hace un pequeño resumen sobre cómo inician, cómo se identifican o cómo se detectan cada una de estas etapas que iremos desarrollando en este mismo sentido. Mientras tanto, avanzamos en el sistema de conocer primeramente las características y principios rectores de este mismo proceso penal. Por lo tanto, nuestra misma ley vigente nos dice que el proceso penal será acusatorio y oral. En él se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, y aquellos previstos en la Constitución, tratados y demás leyes. Esto de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 4, recordando que es menester tener en cuenta el bloque de constitucionalidad en este aspecto, ya que no únicamente de manera procesal, es decir, en una cuestión sustantiva o adjetiva, hay que tener en cuenta los lineamientos de ambas partes, sino que también dentro de este bloque de constitucionalidad es totalmente de acuerdo a nuestra reforma a partir del 2011, la protección, garantización y respeto de los derechos humanos. Y en este sentido hablamos de todas las partes. No olviden que uno de los aspectos o principios de los derechos humanos en sus características es que son universales. Ahora bien, vamos a dar un pequeño contexto sobre cada uno de estos principios para saber o identificarlos dentro de esta sección del mismo proceso penal, y asimismo nos basamos en nuestra ley. Mientras tanto, el principio de publicidad significa que las audiencias serán públicas con el fin de que a ellas accedan no solo las partes que intervienen en el procedimiento, sino también el público en general, con las excepciones previstas en el código. Los periodistas y los medios de comunicación podrán acceder al lugar en el que se desarrolle la audiencia en los casos y condiciones que determine el órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto a la Constitución, este código y los acuerdos generales que emita el Consejo. Recordemos que también va a depender del delito por el que se esté llevando a cabo el proceso penal para que encontremos las excepciones a este principio de publicidad. En el principio de contradicción, las partes podrán conocer, contravenir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en este código. El artículo séptimo, el principio de continuidad, nos dice que las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva, secuencial, salvo los casos excepcionales previstos en el código.
El artículo 8, el principio de concentración. Las audiencias se desarrollarán preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión, en los términos previstos de este código, salvo las excepcionales establecidas en el ordenamiento. Así, las partes podrán solicitar la acumulación de procesos distintos en aquellos supuestos previstos. El principio de inmediación. Toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional, así como de las partes que deban de intervenir en la misma con las excepciones previstas. En ningún caso el órgano jurisdiccional podrá delegar en persona alguna la admisión, desahogo o valoración de las pruebas, ni la emisión ni explicación de la sentencia respectiva. El artículo 10 nos manda que el principio de igualdad ante la ley, todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. No se admitirá discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Las autoridades velarán porque las personas en condiciones o circunstancias señaladas sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de personas con discapacidad, deberán preverse ajustes razonables al procedimiento cuando se requiera. El artículo 11 previene que el principio de igualdad entre las partes se garantiza a las partes y en condiciones de igualdad el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, tratados y leyes que de ellos emanen. En el artículo 12, el principio de juicio previo y debido proceso, ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de resolución dictada por un órgano jurisdiccional previamente establecido conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, con apego estricto a los derechos humanos y a los tratados también reconocidos en la misma. Recuerden que también aquí tenemos los derechos fundamentales que son protegidos desde el artículo 16 sobre las órdenes judiciales necesarias dentro de este mismo proceso que se pudieran presentar. El principio de presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional. El artículo 14 contiene el último principio, que es el de prohibición de doble enjuiciamiento. La persona condenada, absuelta o cuyo proceso haya sido sobreseído no podrá ser sometida a proceso penal sobre el mismo hecho. Es decir, nadie podrá ser juzgado por el mismo delito dos veces. Ahora bien, dentro de estos principios también existen ciertas formalidades para cada uno de los participantes dentro de las audiencias. Y en este sentido vamos a encontrar que una de las formalidades esenciales que también nos manda el Código Nacional de Procedimientos Penales es que la oralidad de las actuaciones procesales, las audiencias no se desarrollarán de forma oral, pudiendo auxiliarse las partes con documentos o con cualquier otro medio. En la práctica de las actuaciones procesales se utilizarán los medios técnicos disponibles que permitan darle mayor agilidad, exactitud y autenticidad a las mismas, sin perjuicio de conservar registro de lo acontecido. Es decir, dentro de estas formalidades, pues es el hecho de que se presente de manera escrita no significa que podamos ir a leer, porque precisamente uno de los principios y lo que se reconoce en la última fase como tal es la audiencia, la etapa de juicio oral. Mientras tanto, nos vemos en nuestra próxima cápsula informativa para seguir avanzando con cada una de las etapas, ahora sí, de forma más específica.